Muy buenas tardes, soy Carmen González de la Clínica de las Emociones. Quería decirles que el programa se llama Tú no estás solo porque hay personas que necesitan estar acompañadas. Y eso es cuando no ha habido una suficiente comprensión del alma del niño por parte de la madre. Y antes no se usaba eso, antes no había terapias ni nada. Entonces todos teníamos ese déficit. Para eso estamos aquí, la Clínica de las Emociones. Entonces, ya sabes que tú no puedes estar con tu drama si es que no nos llamas y pides ayuda, porque si no pides ayuda a través de una comunicación en el Facebook para hablar de tu caso, eso quiere decir que te gusta masoquearte y seguir en el drama. Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar de nuestros casos, porque en cada caso estás tú. No es el caso de la persona de la que hablo, no, estás tú en cada caso, porque todos tenemos de todo. Vamos a hablar de Janet. Ella dice que tiene un hijo de 7 años que no quiere dormir en su cuarto. Cuando era pequeño sí lo hacía. Se levantaba a medianoche o de madrugada y ella lo acompañaba a regresar a su cuarto. Me quedaba un tanto acompañándolo hasta que estuviera dormido. Había noches que se dormía solo y no se levantaba. Pero a los 6, ya en esa etapa, empezó con eso. Ahora que tiene 7, duerme en su cuarto, pero con mi mamá, quien se queda en mi casa. Y como no hay habitación para ella, duerme con el niño. Porque mi mamá no puede dormir sola en su departamento, que está a 2 cuadras. Tiene miedo. Y cuando mi mamá se va a casa de mi hermano, mi hijo le pide a su papá que lo acompañe. Miren, yo quiero razonar contigo, porque todo esto que lo hemos aprendido ha sido producto de observación. Vamos a ver, ¿qué dicen los autores? ¿Qué dicen? Primero ponte a pensar, si escuchas el programa, tú sabes que el niño varón le atrae la madre, pero le puede atraer, cuando es chiquito, se siente atraído, le enseñan que no, ve que el papá se va al cuarto con la mamá y ese conocimiento, esa intuición que se van a tener sexo, no la tiene clara, pero lo intuye, porque acuérdate que nosotros tenemos registros de hace miles de años, donde la sexualidad ha estado presente como algo normal cuando éramos más animales que ahora. Ahora somos animales porque tenemos de mamífero, de reptil y un poquito de humano, pero finalmente somos, ¿no? Pero antes éramos más. Entonces, ¿tú qué sabes del complejo de Edipo, de esa emoción que el niño siente por la madre? Te hago una pregunta. Si al niño le atrae su madre, pero hay un papá, o si no hay papá, pero él sabe que eso no está bien, porque hay una atracción, no sabe por qué, pero el niño siente que está mal. Por eso es que un niño puede querer agarrar la tetita de su mamá, pero no la agarra delante del papá. No la agarra. Cuando tiene 4 años no la agarra. El instinto tiene de saber que no debe hacerlo. Si le quiere dar beso en la boca a su mamá, ¿lo hace delante de su papá? No, no. Entonces, ¿qué pasa en la cabeza del niño? Que inconscientemente, a nivel inconsciente, siente la atracción, pero también, pero conscientemente solo se incomoda. Él sabe que eso no está bien, claro que sí, porque si no lo haría delante de todos. Entonces, lo que ocurre, dicen los autores, cuando está en la oscuridad, que eso que sientes malo para él, y entonces es como que de la oscuridad fueran a castigarlo. Es porque se siente mal él, frente no a su conciencia, porque no lo piensa, pero hay una incomodidad. Es como que el cerebro invisible lo supiera y le dijera, ahora pues en la oscuridad vas a ver. Pero no es consciente, pero siente el miedo. Porque claro, porque un niño que tiene un papá lindo, una mamá linda, a los 6 años va a tener miedo por culpa. ¿Y de dónde? De lo que él siente. Entonces, supongamos que nunca nadie ni lo gritó. ¿Por qué va a tener miedo? Es el miedo al castigo por haberse pegado, por haberse sentido atraído por una figura imposible.
Entonces hay que hablar de eso. Tú tienes que ponerlo en una terapia para decirle, probablemente va a aceptarlo. Si no quieres hacerlo o si no puedes, entonces el día martes, estamos en la terapia grupal, lo pones ahí al frente y yo voy a explicarlo, voy a hablarle a él bonito, como nosotros sabemos, y va a ir dejando el miedo. Ahora, también estamos frente a una persona que es otra temerosa y el niño siente el miedo de la abuela. ¿Cómo lo siente? Porque uno tiene canales inconscientes, pistas por donde siento. Y eso te pasa a ti y me pasa a mí. ¿Acaso cuando ves a alguien todo adusto, todo seriote, con una cara así de monstruo, no te da temor? A mí no. ¿Por qué? Porque me da un temor inicial, pero luego razono y digo, los que están con la cara así es porque se han revestido de la cara del padre o madre que los asustó en la infancia. Pero en el fondo hay un temeroso. A más temeroso, más miedo que lo ataquen y se pone como león. Muy bien. Entonces hay que hablar con tu hijo, porque ese miedo es por culpa, es porque el niño sabe que algo que siente no está bien. Entonces hay que arreglarlo. Y vamos a ver cómo es que tú nos cuentas más y entonces cuando se levantan también les da inconscientemente cólera que el papá esté con la mamá. ¿Acaso a un perrito no le dará fastidio, aunque ni siquiera no razona, de ver al papá o al macho teniendo sexo con la hembra? Claro que le da cólera. Entonces los niños les da miedo y además no quieren que el papá y la mamá estén juntos. Por eso muchos niños, yo me pongo en el medio, dice. Así la mamá quiera dormir abrazada o el papá, él está en el medio, porque inconscientemente quiere separarlos. Entonces hay que ver cada caso. A mí me gustaría las dos cosas, que tú lo traigas el día martes para poder hablar con él y contigo, pero a la vez también me gustaría que lo pongas en una terapia. ¿Por qué? Porque es una edad maravillosa para poder mapear y ver qué hay, porque nadie es perfecto. Lo dejamos ahí, se arregla un poquito lo que tiene, pero luego ya en la adolescencia regresa, pero ya sabemos cuáles son las partecitas que pueden estar delicadas. A lo mejor hay un exceso de apego a la madre, a lo mejor hay otros hermanitos, pero no me parece una solución que venga tu mamá, porque es una solución transitoria, pero encima vivir con alguien miedoso en el cuarto, peor será. Entonces, ya sabes, hazlo porque eso, cuando uno pone al hijo tempranamente, es como el árbol. Cuando ves que una rama está media chueca, la vas arreglando. Es en la adolescencia más fuerte y en la adultez, ni que te cuento. Entonces, nada más. Ahora, dice, yo me quedo en mi habitación con mi niña, que duerme en una cunita al costado de mi cama. Doctora, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que te he dicho, pero también hablarle también, tú no, porque no eres especializada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo hablo con la madre y le digo, dile eso, pero yo le digo igual, me dice, pero no en el tono, no en la oportunidad, ¿entiendes? No en la oportunidad. Tú puedes saltar soga sola, pero a la hora que dos personas mueven la soga para jugar, tú tienes que saber en qué momento, porque tú no dominas la soga, sino la están mirando, la están moviendo otros. Exactamente en la terapia. No se puede el tono que le hablo, por el momentito, cómo le hablo, cómo le habla una terapeuta, no solo yo. Entonces es diferente y es oportuna. Nosotros no hacemos psicología, jamás conversamos. Yo te digo respecto a tu hijo, pero a tu hijo no le voy a dar consejos, no le voy a decir, no tengas miedo, hijito, nada te va a pasar porque es una tontera. Yo no creo en los consejos, porque hay que ir al fondo para desactivar, hay que adivinarle lo que él siente. Entonces, eso tiene que ser una terapeuta. Hay terapeutas cognitivos. A mí me gusta mi especialidad, nuestra especialidad, que es terapia psicoanalítica, que eso no enseñan en la universidad.
Eso es una escuela donde estudiamos 4 años después de ser psicóloga. Es quizás un poquito más caro, pero es como una mejor medicina para mí, para otras personas quizás no. Muy bien. Entonces, ya sabes lo de tu hijo. Ahora, también puede haber, nunca un problema es por algo. Nunca es, esto me causó problema. No, siempre hay varios, por lo menos dos. Acá puede haber celos, puede haber deseo de estar entre tú y tu esposo, y también culpa, porque tú, pues eres la reina de él, ¿no? Y que quizás quiere que sea solo para ti. Entonces, ahora vamos a hablar de otro caso. Vamos a hablar de el caso de Elizabeth. Mira lo que dice Elizabeth. Mi mamá tiene 2 hijos, 2 nietos, únicos. Mi hija de 2 años y mi sobrino de 4, hijo de mi hermano mayor. Cuando hay reuniones familiares, mi mamá tiene más atención en mi sobrino, y prefiere jugar con él que con mi hija. Mi hija queda de lado, solo los observa cuando juegan ambos. Mi mamá cuando está con mi hija también juega, le da cariño, pero cuando están solas. ¿Por qué actúa así mi mamá? Pienso que influye en cómo me llevo yo con ella. No creo que vaya por ahí, porque no te van a entrar ganas de jugar pensando, ay, ya, como mi hija es antipática. No, no te sientas culpable. No es por ahí. Dice, me da pena porque mi hija lucha por darle atención y ella dale con darle atención al sobrino. Entonces, hasta ahí me quedo, porque más no puedo leer toda, no pueden estar mandando testamentos, porque con algo que me digan ya yo tengo material, si no, no terminaría nunca. Entonces, vamos a ver, primero, ¿quién es tu mamá? Tu mamá, y esto puedes mostrarle a tu mamá, comprendo que tú te sientes que tu hija está dejada de lado. Pero me pregunto, ¿será que lo sientes mucho porque te ves en ella y tu mamá prefería a tu hermano varón? No me llama la atención, porque las madres usualmente nos atrae el hijo varón, no para tener sexo con él, porque eso está guardado, pero queda como un romance. El hijo, tú eres una torta y él una torta, iguales, pero él tiene una cerecita. Entonces, siempre es así. Al hijo tenemos atracción, y más por el hijo mayor. ¿Por qué? Porque tu mamá, yo y tú somos mamíferas. Solo hay 20% de cerebro pensante. El resto, hasta acá, es cerebro mamífero y reptil, más mamífero que reptil. Entonces, tu mamá probablemente le atrae más tu hijo. Y como él es hijo del hijo y lo verá como su hijo, entonces se siente fascinada. Porque así somos pues las mujeres. ¿Acaso tú muchas veces, si tienes 2 hijos, tú verías que al hijo varón hay una cierta preferencia, ¿no? Es como un novio siempre. Una hija le dice a la madre, ay, tú eres una tal por cual, un hijo no, salvo que sea un enfermo total. Siempre es más caballero, siempre hay algo con la mamá. ¿Acaso las nueras, y lo repito 1000 veces, no caen chinches a las suegras? Hay que tener un espíritu muy, muy desarrollado para que eso lo dejes de lado. Porque no ves que desde chiquito este machito nos ha mirado como las reinas. Yo recuerdo que nos íbamos en la bajada, en la bajada para la playa, y mi hijo veía, no, mi esposo veía una mujer en ropa de baño, esas figuras, y le decía a mi hijo, ay, qué linda mujer, para molestarlo. Y mi hijo le decía, más linda es mi mami es la Miss Perú. Y él le decía, pero ese es Miss Universo. Mi mamá es la más linda de todas, de todo el mundo y de todo el universo. Entonces, el niño se fascina con la mamá.
tu hermano también, y la madre con el hijo hacen romance, y entonces, ¿qué ocurre? Que las hijas se ponen celosas, y probablemente tú estás proyectando en este entusiasmo de tu mamá por el hijo hombre, lo estás proyectando y estás viéndote en la niña que no te hacían caso. Pero no es todo eso, eso es una parte. Otra parte, quizás tu mamá le tiene cierta preferencia, porque quizás no sabemos cómo es la mamá. De repente la madre es más estricta y tu mamá le permite todo, ¿no es cierto? Quizás el niño desde chiquito es un seductor y seduce también a la abuela. No sabemos qué hay detrás. Las madres, las abuelas que no han tenido padre, se fascinan más con el hijo y más con el nieto. Entonces, habrá que ver qué. Pero lo más maravilloso para un ser humano es decirle al hijo o al nieto la realidad. La realidad es lo más maravilloso que hay, porque ya no escondes nada, así no te duela, ¿no es cierto? Entonces, hay que decirle a la niña, ay, mi mamá, la realidad. Mi mamá, te voy a contar que cuando yo era chiquita se moría por mi hermano. Yo sentía que no me quería mi mamá. Pero eso no es solo la abuela. Todas las mamás, todas mis amigas o muchas se quejan de que la madre prefiere al hermano. Siempre se quejan, porque es la verdad. Entonces, a veces yo veo que mi mamá le gusta jugar con tu primito. Entonces, así es, hijita, pero eso no quiere decir que no te quiera, ¿no es cierto? Yo a veces, tú me prefieres a mí que a tu papá, porque yo me doy cuenta, ¿no es cierto? Y tú vas a ver que si tuviéramos yo tuviera una hijita, prefería a él. Yo prefiero a mi papá, por ejemplo, si es que fuera verdad, nunca inventando. Entonces, di a mí, lo que tú crees que ella sienta, también lo sentiste tú. Y dile, a mí me daba rabia, quería que mi mamá se muriera o se fuera cuando prefería a mi hermano. Pero así es. Y ahora me di cuenta que nos quiere a los dos, porque si mañana algo me pasa, mi mamá se morirá, igual que mi hermano. Entonces, por si acaso te digo, hijita, que no te preocupes. Tu abuela te quiere mucho, por eso cuando está contigo juega. Pero es como que a veces como hay mamás que quieren una novela, otra telenovela, así es la abuela, ¿no es cierto? Y más bien a tu mamá dile la realidad. No le digas que le había dicho la doctora que tú preferías a mi hermano y por eso ahora mi hija la siento marginada como yo me sentía marginada. No. Más bien dile a tu mamá, dile, mamá, he visto, no sé si me equivoco, porque hay mamás que dicen, no, 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 cuando se sienten culpables, cuando no han tenido padre o madre que les ha aceptado sus fallas, los chicos nunca reconocen fallas. Entonces hay que decirle, mamá, mira, no sé si es verdad, de repente son mis ojos, pero eso para cuidarla, ¿no? Para que no se vaya a resentir, porque hay que cuidar a las madres viejas. Entonces dile, yo me he dado cuenta, que, o me parece, que cuando juegas con el niño, mi hija se pone celosa. Yo ya le he dicho de que a veces las mamás preferimos a los niños varones y las abuelas también. Entonces, yo creo, te lo digo, para que alguna vez cuando están los dos la prefieras a ella, para que de esa manera se siente equilibrada. ¿Qué te parece, mamá? Y cuando estás con ellos, con los dos, diles, yo a los quiero a los dos igualitos por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Sino que, según tú me cuentas, este chico, este chico tiene, la chiquita es más pequeña. Hay personas, a madres, que no les gusta jugar. A mí personalmente no me gustaba jugar, porque no sabía, porque no habían jugado conmigo. En cambio, tu hijita es más pequeña, la mamá es más entendida por tu sobrino porque es más grande. Eso le puedes decir, mamá, con una niña de 2 años hay que hacerla jugar. En cambio, con
con el niño, como es más grande, ya te entiende y tú juegas, hay que tener más paciencia. Pero por si acaso te digo, delante de él cárgala un día, etcétera. Eso te aconsejo. Me dices otras cosas, pero lo que yo saco, así te estoy dando consejo a ti, no al niño, porque eres mamá. Pero a ti, ¿qué te digo? Que tienes que investigar, porque no es fácil vivir en una casa donde hay un hermano, varón, porque a la edad que sea se sienten celos, porque las madres tenemos preferencia por el hijo varón, y quien lo diga, que no miente, o está muy reprimida. Uno al hijo varón lo ve diferente, es como un novio, es como mi papá que me engreía. En cambio, mi mamá siempre son brujas con la hija mujer. Entonces uno prefiere al varón, porque mi papá era así, porque mi esposo me acariñaba, porque mi hijo me acariña, o me muero por él, porque él resume al padre, al abuelo y a todos los que me han querido. La mamá no. La mamá resume todas las brujas con la hija mujer, porque así somos. Acuérdate que la relación fea entre madre e hija, hay autores que dicen que ya no es esa enfermedad, es una condición, que así es. Entonces, además una mamá siempre rivaliza con la hija. Yo tengo, supongamos que tuviera 40 años, mi hija tiene 20, ella se pone linda, yo ya no tengo los mulos tan duros por más que esté en el gimnasio, ¿no es cierto? Ella es más linda, tiene el cutis más terso. Entonces, inconscientemente y sin darnos cuenta, nuestra parte de mamífera, de gallina ya mayor, tiene celos de la polla. Cuando yo me doy cuenta de esto, saco esa parte fea y amo a mi hijita, porque yo también fui así. ¿Entiendes? Y tiene que disfrutar porque también va a llegar a vieja, pero hay que ser amplia. No hay nada peor que los negacionistas. No, a mí no me pasa eso. No, cuando a alguien tú le dices algo y dice no, es negacionismo. ¿Por qué? Porque son personas que tienen miedo de que salga una fragilidad y ser una sonsa, un sonso que dice sí a todo. Pero no hay nada mejor para vencer las fragilidades, para reconocerlas, que todos las tenemos, todos, es reconocer la fragilidad. Cuando yo reconozco que soy frágil para determinados problemas, ya soy fuerte porque guardo mi fragilidad. Todos traemos fragilidades de la infancia, porque nadie tuvo padres perfectos, nadie. A veces nos abandonan cuando nacemos, a veces viven con nosotros, no nos abandonan, pero la madre o padre nos hacen la vida cuadros. Entonces, hay que ver cómo eres tú, cómo te sentiste con tu mamá frente a tu hermano y por qué tu mamá era así. ¿Por qué siempre en la clínica tenemos este método de investigar por qué es la mamá así? ¿Por qué? Porque mi mamá puede haber sido una bruja y la detesto, pero cuando ya voy a una terapia, ya no solo la detesto, sino que meto cerebro, empiezo a pensar, entonces ya no viene la correa tan fuerte porque tiene un freno ahí, mi cabeza, que digo, ¿cómo va a ser linda si fue huérfana? ¿Cómo no va a pegarme si la agarraban a palos? Entonces, adultez es que sin darnos cuenta, vamos reconociendo las cóleras, pero vamos mezclándolas. Es como que un chocolate oscuro le vas poniendo lechecita. Entonces va quedando ya mejor. Nada más. Ahora me han entendido, porque eso, miren, eso que le ha pasado a Janet, que he contado, de que el hijo no quiere dormir solo, y a Elizabeth también nos pasa a todos. De repente tú eres un varón y entonces tienes que comprender los celos de tu hermanita. Y si tú eres una chica o una mujer incluso mayor, has tenido infancia y tienes que comprender. Cuando somos comprensivos con los hermanos, con padre y madre, nuestro cerebro crece y vamos a ser comprensivos con el mundo y nuestros hijos van a tener padres ampliados. Hoy en la mañana
conversaba con un familiar y porque a veces me dicen que yo para mi edad, que tengo 80 años cumplidos, soy muy amplia, hablo de todo, ¿no? Y, y estoy de acuerdo con todos los jóvenes en muchas cosas. Entonces, y hablo de mis problemas, los problemas humanos, ¿no? Entonces, eh, me estaba pensando, me acordé que mi abuela, que murió en el año 70, casi de 100 años, o sea, hoy día tendría 150 años mi abuela, ¿qué me contaba? Para su época, y ella me crió, quizás por eso soy ya más amplia y no me espanta nada. ¿Por qué? Porque me contó que su esposo, cuando ella se casó, tenía, tenía un hijo de soltero, y pasaron los años, el esposo falleció, y ella y siempre ella recibía con cariño al entenado. Ella nunca decía que fue hijo de la mujer, no, no. Ella decía, el niño, antes de que yo lo conociera, a su papá, a mi esposo. Pero aún así, los niños no tienen culpa en nada. Hay madres estrechas que nunca conocerás a los hijos de tu padre. Nos ponen la cabeza como con reglas. Mi abuela, un día llegué a la casa y había una señora con mi abuela en gran conversación. Entonces me dijo, pasa, yo tendría pues 17 años. Te presento a la señora Eloisita. Ah, mucho gusto, le dije, usted es familia de mi abuela. No, ella, mi abuela, me dijo, ella es madre del tío Enrique. Ella fue, pues, mujer de tu abuelo. Mi mamá estaba espantada, todos espantados. Y como no tiene dónde ir, le he dicho que venga a vivir conmigo un tiempo. Eran íntimas. Entonces, mi abuela era amplia, no se espantaba de nada. Lo único que nos tiene que espantar es causar daño a alguien, o yo causarme daño. Entonces, mientras uno es más amplia, mientras la persona reconoce, sí, yo tenía una rabia terrible con mi hermano, me vuelvo amplia. Yo hubiera querido que mi papá sea solo para mí, qué cólera que estaba mi hermana. Me vuelvo amplia porque soy humana, porque conozco al género humano. Entonces tú investiga y esto que se va para todos los casos, para que todo lo que decimos, de alguna manera, si tú no lo tienes, en buena hora, pero es raro, quizás tu hermana mayor es celosa del hermano, esto te sirve como para que te vuelvas una sabia o un sabio. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de otro problema, el último, así como hay el último toro de la tarde, el último problema de la tarde. Vamos a hablar de Malú. ¿Qué dice Malú? Primero, vamos a ver qué dices tú y yo. Tú y yo decimos que el día sábado a las 5 tenemos una cita siempre. La cita de los encuentros con la clínica. Va a ser a las 5 y el tema es cómo el maltrato familiar, los problemas en la casa, tienen que ver con los problemas de los hijos y fabrican hijos con adicciones también. Entonces, vente preventivamente o para que seas amplia de tu espíritu. Entonces, el doctor Pantigoso va a estar el sábado a las 5. Entonces, te esperamos. A todos nos falta aprender. Qué horrible sería que ya yo he terminado. No, nos falta y hay que aprovechar cuando uno está joven para aprender, para abrir el cerebro. Yo en la mañana conversaba con un familiar diciéndole cómo a veces uno coincide. Yo quiero llamar a alguien y me llama. Uno dice casualidad. No, eso se llama sincronía. Y de lo cual habla Jung, J-U-N-G. ¿A qué viene esto? A que yo ya soy mayor y hubiera querido leer sobre sincronía, pero tengo muchas cosas por hacer y no tengo pues delante, de repente me muero mañana, no tengo muchos años, entonces tengo que escoger qué hacer en la vida, en el tiempo que me queda. Pero a lo mejor tú eres joven y te queda más tiempo. Claro, no se sabe, pero lo más probable, entonces aprende, escucha el programa,
ven a encuentros para que tu cabeza amplíe, para que los que te conocen los nutras y con mayor razón a tus hijos. Si no aprendes un día, eres como un palo que se viene secando, que lo han sacado a la rama del árbol y está secándose. Todos tenemos que aprender. Y si no te gusta aprender, es que estás con depresión. Y la depresión no es nada más que odio guardado de niña, guardado ahí así como una estreñida, que no sale el odio, pero es de niña, porque cuando somos mayores ampliamos nuestro cerebro y sabemos que nadie nos quiso hacer daño a propósito. Nadie, ni padre, ni madre, ni nadie. Y si alguien nos ha querido hacer daño, es por enfermedad. Pero a ti no te va a pasar, porque vas a ampliar tu cerebro. Estudia, si has terminado tu primaria, estudia tu secundaria, aunque sea en la noche. Si es que quiérete, a tu hijo tú quisieras que estudie, estudia. Si es que ya terminaste, estudia tu universidad y nunca dejes de hacerlo. Y si no te gusta, tienes que descubrir por qué quisieras que tu hijo estudie, que tus hijitas estudien, y tú quieres secarte como un palo, o eres tan maravillosa que crees que sabes todo. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro caso, al caso de Malú. Malú dice, me he separado y yo no deseo tener una pareja formal. Mi hijo tiene 13 años. Su papá sí cumple con los acuerdos y tiene una relación activa con su hijo. Mi hijo me dice que cuando sea adulto quiere formar una familia y tener hijos. Eso me emociona, pero es que espero que mi decisión de no tener pareja no lo hace. Muy bien, creo que ya estamos por terminar, sino que nos falta un poquito. Miren, cuando ella dice, uno tiene que investigar no la palabra, sino por qué la dice. Nunca, solo los niños le dicen algo, por ejemplo, un niño que diría, uy, Malú dice que ya no desea tener pareja formal, no desea, pues eso lo dicen las comadres, la vecina. Pero cuando es una persona profunda, tienes que ponerte a pensar en todos los casos por qué es así. Porque esta persona es circunspecta, porque esta persona es desconfiada, para que también, ¿por qué soy así? Porque tengo que cambiar, porque yo no voy a ser como me hicieron en mi familia, porque yo no soy una cerámica para que me pinten con ramas y quedarme, no, yo no soy un ser vivo, que me sirve lo que me dieron, pero tengo que reformularme. Entonces, Malú dice, yo me he separado y ya no deseo tener pareja formal. Muy bien, Malú, eso es deseo. Pero está bien, pues seguramente te ha ido mal, seguramente, y te fue mal porque tenías una relación fea en tu casa de padre o madre, todo eso lo acepto. Pero cuando tú dices, ya no deseo tener una pareja formal, es en teoría, pues está bien. Pero ¿cuál es la realidad? Que el día que te enamores te va a encantar. Entonces no te la creas. Más bien di, en teoría no quiero, pero claro, a la hora que me encuentro con un hombre que me encanta y que me mueve todas las hormonas y yo estoy sana, va a ser un buen hombre y te va a encantar. O sea, no te la creas, ¿ya? No te la creas. Es como que yo dijera, mira, la verdad es que si me regalan un avión yo no lo acepto. Así me voy a creer que no acepto cuando está el avión ahí. Yo te voy a creer que no quieres tener pareja formal cuando hay un hombre bueno que quiere estar contigo y tú le dices, no, no deseo. Porque ahí en ese momento te mandaré donde una terapeuta para que te vea la cabeza. O sea que no te la creas. Ahora, dices que su hijo, pero además dices cosas que son contradictorias, porque en la cabeza no hay una sola Carmen, hay aspectos. Cuando yo estoy en terapia ya conozco mis aspectos. Cuando no estoy en terapia se me sale una Carmen por el otro, o sea, como que no controlo, como que tuviera un conjunto de sogas y se me escapan. Por una parte, mira qué contradictoria eres, Malú. Por una parte dices, yo no quiero tener pareja, por las experiencias que has tenido, porque si hubieras tenido una pareja chévere, sí tendrías pasado el tiempo del duelo. Pero después dices, mi hijo dice que quiere formar una familia y tener hijos. Uy, la otra Malú, ¿cómo se emociona? Una no quiere y otra se emociona. Pero acá
hay que analizar. Tú no quieres tener pareja formal porque te habrá ido mal, y te habrá ido mal porque tú también has estado mal, por eso eliges mal. Pero cuando tú dices, mi hijo me emociona cuando dice que él quisiera casarse y tener hijos, un enano de 13 años. La cuestión es que te remueve y no te das cuenta porque tu hijo lo que te está queriendo decir es, yo quiero tener un hogar formado, yo no quiero ser como ustedes que se han separado. Eso te está diciendo. Así es que la emoción hay que cuadrarla bien. Eso te está queriendo decir. Yo no quiero ser como ustedes. ¿Mm? Y ahí hay que decirle, hijito, me estás queriendo decir, uno tiene que traducir. Me estás queriendo decir, quizás, porque siempre hay que decir quizás hasta el paciente, quizás me estás queriendo decir que tú no quieres ser como nosotros. Entonces tienes que hacer tu terapia, arreglarte, porque todos esos problemas que viste en la casa los tienes en tu corazón. Entonces, para arreglarte. Y si tú estás bien, elegirás a una persona buena, sana, y tendrán una familia. Pero si no, con pena te digo que quizás repitas los mismos errores. Nada más, y ya está. Por eso, lo que enseñamos aquí y que tienes que aprender no es lo que se dice, sino por qué se dice. ¿Por qué detesto una comida? ¿Por qué detesto la cocina? ¿Por qué me gusta el campo? Todo tengo que saber por qué, porque son cosas mías. Es como que me pregunten ustedes, ¿y esa chalina de dónde es? No sé. ¿Y sus aretes? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Así es que estas terapias, este grupo que me escucha en este programa, al escuchar de otros, también estás viendo lo tuyo. Y esto, si te gustó, si tú crees que te ayudó, hay una manera de agradecernos. Es pasar la voz del programa. Nada más. Me despido de ti, que estás cada tarde con nosotros, con un abrazo enorme, y me despido hasta mañana, como siempre, a la 1 de la tarde. Abrazos para todos.